Hola, 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 un beso para todo el mundo, por Dios, perdónenme que aparezco después de 10 meses, he tenido muchos problemas, pero ya estoy de regreso con nuevos y emocionantes videos. Y para los que no me conocen, pues yo soy Jens Italia, yo espero que estén súper heavy y bienvenido a mi canal. Hola amigos, ¿cómo están? Un beso para todos ustedes. Perdónenme por Dios que me he perdido ya 9 meses, ya vamos para 10, ya mismo termina el año y yo no he podido hacer video porque he tenido 100 números de situaciones horrorosas. He tenido problemas, estoy con un problema legal, también fui víctima de una estafa. Se murió el amor de mi vida. Se murió el amor de mi vida. Oh my God. Se murió el amor de mi vida, pues. He tenido que hacer muchos reajustes en mi vida, situaciones, discusiones, cambios. Bueno, ¿cómo ha sido su año? Su año ha sido así como trae como el mío, pues que perdió algún familiar, perdió algún bien, tiene problemas legales, lo estafaron, tuvo que... Como yo dije en mi último video de la primera semana del año de 2019, yo dije pues que este año iba a ser con reajuste y se den cuenta que ha habido muchos cambios. Inclusive los países tienen ahorita problemas de reajuste, todo, es que la economía y tanta cosa, bueno, familiares, personales. Mi vida ha sido un caos. Entonces, yo estoy regresando pues para empezar a hacer mis nuevos videos. Me han llamado personas me han preguntado que si no voy a hacer más videos. Sí, voy a hacer más videos, solo que he tenido que terminar situaciones. Bueno, me ha llevado durante todos estos meses, pero ya ahorita voy a empezar a hacer mi nuevo video antes que termine el año. Tengo muchos temas para ustedes, emocionantes, increíbles, divertidos. Ustedes saben que cada video que yo hago lo hago con mucho amor para ustedes y le pongo algo de humor para que no sea tan trágico, porque es suficiente con la vida que uno lleva día a día. Entonces mírenme que estoy como la viuda alegre, miren la viuda. Bueno, en todo lo que me ha pasado, entonces yo lo que creo es que siempre el ser humano tiene que pasar por muchas experiencias. A veces son experiencias un poquito duras, pero es parte de la vida. ¿Qué podemos hacer? Simplemente es tener madurez y tener cabeza y pedirle a Dios pues que nos ilumine, nos ayude. La divina providencia pues que no nos abandone las personas, independientemente de la religión que usted tenga. Pues yo sé que usted cree en el Creador. Y pues a veces hay situaciones que nos sacuden la vida, ¿cierto? Hay situaciones pues que uno no puede controlarlas, que a veces se les va de las manos, pues tienen que buscar ayuda. Entonces, como en mi caso, pues yo, como fui víctima de una estafa, pues yo he tenido que pedir ayuda legal porque estoy con un abogado, pues. Y en el próximo video que yo voy a hacer, pues vamos a hablar ya un poco más amplio sobre ese tema de la estafa con los profesionales, que ellos van a dar pues su pauta, van a dar reseñas y consejos, y sobre todo cómo evitar este tipo de situaciones, cómo evitar a esa gente pues que se disfrazan para poder estafarlo a uno. Ya pues en otro caso pues de que si usted pues adquirió un bien pues y tiene problemas con familiares, pues que hay un bien que es una herencia, porque a veces hay herencia. De eso también vamos a hablar después, los bienes que son pues que son herencia, y siempre pues entre familiares hay discusiones porque uno quiere más, otro quiere menos. Todas esas situaciones pues las voy a más adelante en los nuevos videos, voy a hacer de todo un poquito para cada situación, porque yo sé que cada ser humano en este mundo pasa por alguna de esas situaciones: divorcio, matrimonio, separaciones de bienes, problemas de robo, de qué sé yo, hay muchas cosas. Ya también vamos a hablar sobre los embarazos pues de los adolescentes. Bueno, voy a abarcar de todo un poquito para que para informarle a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad pues esté más pendiente, pues esté más atenta de las cosas que se ven al día a día. Y pues yo trato de igual manera, son temas muy serios, pero siempre trato de ponerle un poquito de humor para que no sea tan pesado, ¿cachai? Y yo sé pues que de alguna manera a algún joven o algún adolescente le va a servir. O sea, cualquier tema que yo hable siempre va dirigido a una comunidad para que ellos
vean pues las situaciones que se ve que se dan en el mundo, que hay personas como yo que les pasan muchas cosas, porque miren, a mí me ha pasado de todo, a mí sí me ha pasado todo, yo soy como una esponjita como que absorbe, y les cuento que yo a veces estoy tranquila y me vienen a tocar la puerta, pues los problemas a veces a mí me llegan gratis, ¿cachai? A veces no es que usted salga a buscar problemas, los problemas a veces los vienen a buscar. Que de repente tenga un mal vecino, que lo vecino tengo la música día, toda la noche, de madrugada, y no lo deja dormir, que usted es una persona pues que usted trabaja, pues que usted produce, y hay personas que a veces no lo hacen. Entonces todas esas cosas son del día a día, del vivir del ser humano, pues, y tenemos que aprender a convivir con otras personas pues de otras culturas, de otros pensamientos que a veces nosotros no nos gusta, pero lamentablemente la mata da todo, ¿cachai? Dios da para todos y todos tenemos una oportunidad. Entonces, ahorita estoy un poquito también medio, tengo lastimada la garganta, pues que tomo cosas frías, bueno. Vamos a hablar de todo, de que la piel, que que tenemos a veces somos alérgicas. Por ejemplo, en mi caso, a mí se me pela la nariz. Yo tengo este problema de toda la vida. A mí se me pela la nariz cuando estoy en áreas muy calurosas o muy frías. Es lo mismo. Tengo una piel tan delicada, pues que yo siempre tengo que tratar de cuidármela, porque así, las personas salen con ciertas situaciones que, bueno, vamos a hablar de todo. Pues la cuestión es que, bueno, yo les vuelvo a pedir perdón por Dios porque no me ha aparecido en estos 9 meses, ya mismo ya 9, 10 y termina el año y se fue otra vez. Entonces quiero aprovechar estos meses para poder darles, bombardearlos de todos los nuevos videos que tengo, que son muy buenos, y también que le van a ayudar y le van a servir, a alguna persona le va a servir en este mundo. Entonces, bueno, un poquito de paciencia y gracias pues por preguntarme si voy a seguir haciendo videos. Pues sí voy a seguir. Mientras que esté viva y mientras que esté en esta plataforma, pues bueno, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir luchando. Y yo trato pues en lo posible de estar tranquila, trato en lo posible de vivir mi vida, mi mundo. Bueno, sigo en la vivienda, pues que donde estoy en la calle principal, pues que pasan los carros, bueno, sigo y todavía aquí. Solamente he cambiado, como ustedes, he cambiado mi fondo, pues ya después me he engordado creo que un poquito, bueno, he estado deprimida, me ha dado un poquito de la depresión, bueno, yo estoy un poquito lastimada la garganta, pero, y así como ustedes me ven viuda negra, viuda alegre, viuda moderna, pero muy feliz, muy emocionada pues de transmitirle algo a ustedes, porque yo les digo una cosa y les digo la verdad, que si no fueran por este canal, si no fueran por esta plataforma de YouTube, yo estuviera pésimo, yo estuviera horrible, estuviera más deprimida de lo que ya estoy. Pero gracias a esta plataforma y gracias a mis videos, pues yo con esto yo me reanimo, me emociona, pero me emociona mucho de transmitirle toda mi experiencia. Bueno amigos, si les gustó, si de alguna manera les sirvió este video, les fue útil en algunas pequeñas cosas después de mi tragedia, pues comenten, regálenme un like, suscríbanse. Y nos estamos viendo en un próximo nuevo video. Y como siempre les digo, peace.